El sistema Bretton Woods, una estrategia estadounidense de dominación mundial. Contexto de Bretton Woods. Antes que nada, se debe identificar los precedentes que dejó la guerra mundial en el panorama internacional, en donde las aproximaciones de Millward y Peterson mencionan que las muertes causadas por la Segunda Guerra Mundial fueron de 3 a 5 veces superiores a las de la Primera Guerra Mundial, citado en Hobsbawm. Por tanto, las pérdidas humanas y materiales en Europa y Asia fueron de una magnitud nunca vista. Además, hubo una modificación en el equilibrio de poderes en Europa y Asia. En el caso de Europa Oriental se realizó una reestructuración territorial. Por consiguiente, Europa se encontraba totalmente devastada y su reconstrucción no fue tarea fácil debido al desajuste en la economía mundial presente en ese momento, del cual sacó provecho Estados Unidos. De manera que surgen los acuerdos de Bretton Woods en el 22 de julio de 1944 en el Hotel Mondu Washington, ubicado en el complejo hotelero de Bretton Woods, estado de New Hampshire, Estados Unidos, en donde representantes de 44 países aprobaron las actas constitutivas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, actualmente conocido como Banco Mundial, Jovara 2014. Así pues, fueron más de 2 años de preparativos, intercambios de posiciones, consultas y negociaciones principalmente entre los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, con objeto de crear las bases de un nuevo sistema monetario internacional para la posguerra y de un mecanismo que permitiera reanudar las corrientes internacionales de capital en forma ordenada. Jodara 2014. De manera análoga a Estados Unidos como convocante y promotor de los acuerdos de Bretton Woods, deseaba establecer su absoluta hegemonía mediante una serie de estrategias económicas y financieras en donde el dólar fuera la divisa de referencia en las transacciones mundiales, el libre mercado fuera impuesto en el sistema internacional económico y se promoviera el fácil acceso al endeudamiento por parte de Europa para su posterior reconstrucción. Plan Marshall, con ayuda de las recién creadas instituciones financieras internacionales mencionadas anteriormente. Es así como el FMI y el Banco Mundial distaban mucho de ser iniciativas aisladas, más bien se concebían como un conjunto de instrumentos y mecanismos para crear un nuevo orden internacional, tanto en lo político como en lo económico y lo social. Jodara 2014. De igual forma, el establecimiento del dólar estadounidense como divisa de referencia internacional se debe a las grandes reservas de oro pertenecientes a los estadounidenses, las cuales, según Iñárritu, le brindaron la posibilidad de relacionar su moneda nacional con el oro, 300 dólares por onza de oro, y generar confianza en el dólar a nivel internacional, debido a que teóricamente en cualquier momento se podía cambiar dólares por oro. Así pues, con el dólar midiendo
cada transacción internacional, Estados Unidos se garantizaba el control económico internacional y el flujo de su moneda en las economías de otros países. Por otra parte, Estados Unidos buscaba imponer el libre mercado, dada la necesidad de acceder a materias primas y mano de obra barata que no poseía en su territorio, con el propósito de poder mantener y elevar su crecimiento económico. Lo anterior se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial la economía estadounidense se encontraba en alza, pues este país era el principal productor y manufacturador en el mundo. Por último, se puso en marcha el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo: 1. Reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra; 2. Modernizar la industria europea; 3. Eliminar barreras al comercio; y 4. Generar prosperidad en el continente europeo mediante una inyección de liquidez en las arcas de los estados damnificados a través de grandes préstamos a altos intereses gestionados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que posibilitó un gran endeudamiento de toda Europa. En síntesis, el panorama internacional nos presenta una Europa completamente destruida, un auge económico de Estados Unidos, una necesidad de reconstrucción europea, una sagacidad estadounidense para aprovecharse de los hechos posguerra y para idear estrategias que lo proclamaran el rey del mundo bajo el pretexto de cooperación para el desarrollo, lo cual comenzó a configurar nuevas dinámicas en las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Conceptualización. Por otra parte, es necesario comprender tres conceptos fundamentales. En primer lugar, es pertinente establecer una definición de lo que se entiende por cooperación para el desarrollo, la cual juega un rol fundamental en el funcionamiento de las relaciones internacionales posguerra. Así, el concepto es definido por Carl Dutch como toda relación entre actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordinadas y o solidarias. Sin embargo, el sistema Bretton Woods genera una perversión de la definición ofrecida por Carl Dutch, debido a que la interacción de intereses posguerra se fundamenta en la desigualdad entre estados, la poca solidaridad de los países prósperos y la ambición de las potencias de lograr establecer una hegemonía mundial en donde un único país lleve la batuta del orden internacional. Así pues, la URSS y Estados Unidos se proyectaron encima de los demás países y fueron ellos, especialmente Estados Unidos con Bretton Woods, los que establecieron las dinámicas dentro del nuevo orden mundial, de modo que la aparición de la CID, Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial no fue fruto exclusivamente de motivaciones humanitarias o éticas, sino respondió más a una coyuntura geopolítica determinada por la división bipolar del mundo. Aylon, 2007. Por lo tanto, la Europa de la posguerra, sumamente debilitada, tuvo que acomodarse a ceder a las pautas que estableció Estados Unidos por medio de instituciones internacionales como lo fueron el FMI y el Banco Mundial, ya que era la única opción que poseía Europa para poder iniciar su paulatina reconstrucción. Así pues, válido afirmar que la cooperación para el desarrollo fue tergiversada y aprovechada por Estados Unidos para sus propios beneficios. Plan Marshall, pasando por encima de la golpeada Europa para así intentar establecer la hegemonía internacional estadounidense. Es así
donde radica la importancia del concepto hegemonía. En el contexto de Bretton Woods, se manifiesta bajo el ejercicio de la sumisión voluntaria por parte de Europa, el cual se convierte, según Anderson, en la aspiración por parte de los estados más fuertes de dominar a sus pares, ya sea por medio de la fuerza, subyugación o de la diplomacia, influencia, para así poder ejercer sobre ellos. Así, siendo así, la hegemonía se puede comprender como una forma de influencia particularmente enérgica que, aterrizada al contexto estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, es entendida como una forma de poder intermediaria entre la dominación y la influencia, en donde los liderados reconocían el liderazgo de un solo sujeto, es decir, la hegemonía presente en la segunda mitad del siglo XX, ejercida por Estados Unidos, se desprendió de la coerción y la fuerza para implementar estrategias de dominación mundial estrechamente relacionadas con la economía y la globalización del capitalismo. Es más, las instituciones financieras internacionales creadas por Bretton Woods fungieron como el instrumento estadounidense para ejercer e implementar esa hegemonía a nivel mundial, en donde las estrategias utilizadas van desde grandes préstamos a naciones en reconstrucción, tratados de libre comercio, pactos internacionales que establecen las políticas públicas del comercio interior y exterior de cada país, y el dólar como referencia en el comercio internacional, entre otras medidas, las cuales buscaban ubicar a Estados Unidos en el centro de la economía internacional y hacer que las demás naciones siguieran el sentido común a nivel económico y político propuesto por los estadounidenses. Ahora bien, ni la cooperación para el desarrollo, ni la hegemonía, ni mucho menos el sentido común propuesto por Estados Unidos hubiera sido posible sin la existencia de la globalización, definida por de la Dehesa como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Ese proceso del cual hace mención de la Dehesa en el contexto de Bretton Woods se puede articular bajo la noción de Wallenstein de economía mundo, específicamente en una economía mundo capitalista liderada por Estados Unidos, en donde después de la Segunda Guerra Mundial se buscaba globalizar el capitalismo e internacionalizar el capital y el libre comercio. Además, paralelamente al proceso de internacionalización del capital, se comienza a institucionalizar la economía mundo capitalista, es decir, se desarrollan mecanismos internacionales de legitimación del capitalismo en el orden mundial internacional, de manera que la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial obedece a esta misma lógica de la globalización del sistema capitalista por parte de Estados Unidos. El funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el dólar. Es crucial entender cómo ha operado el Fondo Monetario, el Banco Mundial y sobre todo el dólar a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a que es ahí donde la hegemonía estadounidense se instaura internacionalmente. En consecuencia, se debe entender que la forma en la cual funcionaban estas instituciones financieras ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de que aún conservan la esencia instaurada en Bretton Woods. Por lo tanto, es de suma importancia abarcar el funcionamiento instaurado en 1944 y sus actividades en la actualidad, como se hará a continuación.
En primer lugar, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se configuraban como las instituciones financieras capaces de prestar liquidez internacional a los países que la precisaran para solucionar desequilibrios coyunturales de sus balanzas de pagos. Por otro lado, se desempeñaban como las instituciones que debían hacer cumplir y respetar lo establecido en los acuerdos de Bretton Woods, incluyendo el Código Monetario Internacional entre cada uno de los países que ratificaron la implementación de los acuerdos. No obstante, las bases fundacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial se mantienen en la actualidad con leves cambios en sus respectivos desempeños. El mismo Banco Mundial en su página web oficial afirma: ambas instituciones tienen misiones complementarias. El Grupo Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, mientras que el Fondo Monetario Internacional se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como autoridad de supervisión del sistema monetario internacional. El Grupo Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los gobiernos, y también se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. El FMI hace el seguimiento de la economía mundial y los países miembros concede préstamos a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos y presta ayuda práctica a los miembros. Banco Mundial 2020. Es decir, el Banco Mundial ha sido una de las principales fuentes internacionales de financiamiento para los países en reconstrucción y desarrollo, mientras el FMI se ha encargado de promover la cooperación internacional para el desarrollo desde el aspecto monetario. Además, la página oficial del Banco Mundial 2020 afirma que el FMI es la institución financiera responsable de garantizar la estabilidad financiera mundial por medio de un seguimiento a la economía internacional y a las economías de los países miembros. De igual manera, se encarga de brindar préstamos a los países que enfrentan problemas de balanzas de pagos. Por ende, facilita el comercio internacional capitalista mediante la idea del libre mercado para poder generar un crecimiento económico sostenible. Por otro lado, se encuentra el dólar, arma definida Por otro lado, se encuentra el dólar, arma definitiva en el establecimiento de la hegemonía por parte de Estados Unidos en la posguerra, el cual comenzó a generar confianza en las economías internacionales debido al patrón oro que le brindaba estabilidad y a las grandes reservas de oro ubicadas en la base militar de Fort Knox, Estados Unidos. Asimismo, para Bonifaz, es bajo esa confianza internacional en el dólar que los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se efectuaban con la misma divisa estadounidense. Por ende, su circulación y uso en transacciones internacionales alrededor del mundo se fue acelerando de manera exponencial, especialmente en Europa. En ese sentido, para Reyes, el dólar cumplía la indispensable función de ejercer un control sobre la economía mundo, función que sigue de pie en la actualidad a pesar de las diferentes crisis económicas y financieras que se han desarrollado, establecida en Bretton Woods, para así facilitar a Estados Unidos la posibilidad de imponer sanciones comerciales y económicas a cualquier país que quisiera sublevarse en contra de sus intereses y dominio en el sistema internacional. Sin embargo, es necesario aclarar que hubo un cambio de la forma de operar del dólar a lo largo del siglo XX. A pesar del cambio en su modus operandi, el dólar no presentó alguna alteración significativa
en su objetivo establecido en Bretton Woods. En consecuencia, el cambio funcional del dólar, la Reserva Federal de Estados Unidos sacó provecho de su esparcimiento a nivel mundial, comenzando a imprimir dólares desproporcionadamente, incurriendo en el abandono de la referencia de $35 por onza de oro para así poder hacer préstamos a otros bancos privados, bancos públicos y a las instituciones financieras internacionales, lo que generó la inminente sobrevaloración del dólar. Por esta razón, según el canal Top de Impacto 2019, en los 60 surgen sospechas por parte de diferentes países sobre el patrón oro del dólar, siendo Francia el país que comenzó el debilitamiento de la divisa estadounidense debido al espontáneo cambio de dólares a oro requerido por el gobierno francés, ya con una economía más estable, que posteriormente fue seguido por otros países europeos, generando así un desabastecimiento del oro de Fort Knox y problemas con el patrón oro, ya que había más papel moneda que oro. La desconfianza en el dólar comenzó a expandirse por el mundo, evocando la crisis económica y financiera de los 70s. Con el objetivo de acabar con la crisis presente, el presidente Richard Nixon saldría con una arriesgada jugada política. De esta manera, Rodríguez 2013 presenta la frustración de Nixon en 1970 debido al desempleo y a la alta inflación de Estados Unidos, la cual provoca el impulso de reformas monetarias en el sistema Bretton Woods, que había funcionado por más de 3 décadas de la mano del pensamiento de la Escuela de Chicago, liderada por Milton Friedman. Igualmente, Rodríguez 2013 expone que al interior de estas reformas monetarias Nixon chocó. La más destacada y controversial fue la suspensión unilateral de la convertibilidad del dólar con respecto al oro. Esta medida generó una devaluación espontánea del dólar en el mercado internacional y una inestabilidad en la hegemonía estadounidense. Aún así, el presidente Nixon no se quedó de manos cruzadas y el 27 de mayo de 1971 invitó al rey Faisal de Arabia Saudita a Washington. Por consiguiente, Nixon utilizó la visita del rey Faisal a la Casa Blanca para ofrecerle a Arabia Saudita y a los países miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, negociar el precio del crudo en dólares. Con objeto de aceptar la propuesta, el gobierno estadounidense se comprometería a brindarle protección militar a los árabes, compromiso que se afianzará con la doctrina Carter en 1980. No obstante, no fue hasta julio de 1973, con acuerdo comercial secreto entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que el rey Faisal aceptaría la propuesta de Nixon. En consecuencia, el 30 de mayo de 2016, Andrea Wong, del portal de noticias Bloomberg, describe en la página oficial de este medio los hechos de la siguiente manera: las negociaciones fueron sorprendentemente sencillas. Estados Unidos le compraría petróleo a Arabia Saudita y proporcionaría la ayuda y el equipo militar que el reino necesitase. A cambio, los saudíes devolverían miles de millones de sus ingresos petrolíferos al tesoro y financiarían el gasto de parte de Estados Unidos, de modo que se necesitaron varias reuniones secretas de acompañamiento para aclarar todos los detalles de la negociación, dijo Parsky. Pero en los últimos meses de negociaciones surgió un pequeño percance. El rey Faisal bin Abdulaziz Al Saud
exigió que las compras por parte del Tesoro de Estados Unidos se mantuvieran estrictamente secretas. Según un cable diplomático obtenido por Bloomberg en la base de datos de archivos nacionales, Wong 2016, fragmento de Public Messages, Speeches and Statements of the U.S. President. Por ende, se comienza a implementar la dolarización de las transacciones del crudo a lo largo del mundo, lo cual le brinda de nuevo a Estados Unidos la oportunidad de controlar la economía mundo, la cual estaba comenzando a priorizar el petróleo e implementar sanciones comerciales a aquellos países que intenten ir en contra de los intereses estadounidenses, reafirmando así su hegemonía internacional por medio del nuevo modus operandi del dólar, el petrodólar, Estados Unidos y la dominación mundial. Es preciso explicar el concepto de dominación mundial para poder entender su desarrollo por parte de Estados Unidos en el sistema internacional de la segunda mitad del siglo XX. Así pues, generalmente bajo dominación se comprende una relación social recíproca y asimétrica de brindar obediencia, en la cual una persona, un grupo o una organización puede obligar temporalmente a otros a obedecer. Dominación, que se entiende generalmente como una relación vertical, de arriba y abajo. Ley White 2017. Por otro lado, para Young, las personas en este texto, los estados, viven en estructuras de dominación si otros pueblos o grupos pueden determinar las condiciones de sus acciones sin reciprocidad, ya sea directamente o en virtud de las consecuencias estructurales de sus acciones. Asimismo, es posible aterrizar el concepto de dominación en el escenario de las relaciones internacionales. El sistema internacional en donde se evidencia la dominación mundial por parte de un Estado cuando ejerce un rol de hegemonía con respecto a otro. En consecuencia, para Fulvio Atiná, el sistema internacional contemporáneo tiene un carácter hegemónico porque Estados Unidos de América ha tenido el principal papel organizativo en los ámbitos más importantes de dicho sistema tras la Segunda Guerra Mundial. Langa, 2014. De igual manera, André Gunder Frank, 1975, señala que la nueva forma de imperialismo surgida de la Segunda Guerra Mundial implicaba la extensión del capital norteamericano a través del Plan Marshall en Europa Occidental y del proceso de democratización de Japón de MacArthur. De esta manera, el capital europeo y el japonés se integraron con el capital norteamericano, no siendo esta la única herramienta del nuevo imperialismo. Langa, 2014. Además, las instituciones financieras internacionales, según Frank, son agentes fundamentales al interior del sistema capitalista imperialista. Esto se debe a la asistencia financiera y de préstamos que conceden el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Sin embargo, dicha asistencia conlleva una serie de obligaciones en materia de política fiscal y monetaria para el acceso a estos productos financieros, igualmente con la imposición de pautas al interior del comercio internacional para las economías emergentes de los países en vía de desarrollo o periféricos. Langa, 2014. Por consiguiente, Estados Unidos ha desempeñado un papel dominante, especialmente desde el aspecto económico. Así, Atina considera a Estados Unidos como el aparato orgánico de la economía mundo capitalista en todas sus respectivas ramas, la monetaria, la financiera y la comercial. Es así como el objetivo de las instituciones financieras internacionales se enfoca en reforzar la preeminencia y hegemonía estadounidense. Además,
Atina 2001 define a las ramas de la economía mundo capitalista como regímenes, los cuales se desempeñaron como regímenes reguladores de las relaciones económicas internacionales, en donde en materia monetaria sobrepasaron el establecimiento de requisitos y normas con respecto a la política económica internacional, ya que influyeron en la gran medida en las políticas económicas nacionales de diferentes estados. Inclusive la política económica nacional de estos estados afiliados a las instituciones financieras internacionales dependían y dependen de los requisitos para recibir préstamos y facilidades en el mercado internacional, Langa 2014. Por ello, Estados Unidos instó la creación y configuración del sistema Bretton Woods, en donde por primera vez los Estados Unidos asumen como cualquier otra potencia la función de crear un sistema a su medida y liderarlo. Berwick, 1995. Este aspecto se desarrolla ampliamente en el terreno económico, el cual posiciona a Estados Unidos como el país con mayor cantidad de recursos y capital con respecto a los otros estados. Por ende, el rol del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial posguerra fue el de plantar y respaldar un sistema unipolar liderado por los estadounidenses y el dólar, lo cual dictaminó la dinámica económica mundial y fortaleció su hegemonía en el sistema internacional en pro de sus intereses. Conclusión: como se ha desarrollado a lo largo del texto, la hegemonía estadounidense comienza en construirse con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, en donde las instituciones financieras internacionales creadas con este acuerdo, Fondo Monetario y Banco Mundial, operaron como un factor real de poder en el sistema internacional en representación de los intereses de Estados Unidos, estableciendo así el inicio de un nuevo orden mundial liberal basado en una economía mundo capitalista y de libre mercado, controlada por Estados Unidos mediante la intervención del dólar en las transacciones internacionales de la época. Por consiguiente, el sistema internacional postguerra en materia económica era unipolar y ostentaba como líder a los Estados Unidos de América y el dólar como divisa hegemónica que aún en la actualidad denota su poder financiero internacional. Por otro lado, Estados Unidos estableció una política exterior bien estructurada con un enfoque intervencionista, de dominación absoluta y de poder inteligente, que en consecuencia le brindó todas las herramientas posibles para aumentar y proteger su poder como nación en el sistema internacional. Por ende, es posible entender la actual pérdida hegemónica en el sistema internacional por parte de Estados Unidos desde el pasado y como las dinámicas del sistema Bretton Woods, las cuales se replicaron durante la segunda mitad del siglo XX, se han dejado de lado en la política exterior estadounidense a cambio de una política exterior aislacionista liderada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual pone a tambalear el control e influencia internacional que construyó Estados Unidos en el siglo XX. Así pues, ante la actual falta de liderazgo por parte del gobierno estadounidense en el sistema internacional que él mismo configuró, estamos ante la caída de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos tendrá que recurrir a un nuevo sistema Bretton Woods para mantener su dominio mundial. Alguna otra potencia emergente tomará la batuta del sistema internacional y aprovechará las instituciones ya establecidas para ejercer nuevas estrategias de dominación mundial. Fin de este ensayo.